Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. En el día de hoy, como ya avisé en vídeos anteriores, tenemos un contenido bastante diferente. Un contenido en el cual a más de uno le hará pensar. Le hará pensar sobre qué hay más allá de la muerte. ¿Qué es lo que nos espera al final de la vida? O si simplemente es un paso hacia algo más. Bienvenidos al Expediente Vallecas. Todo empieza en 1990, finales de los 80, principios de los 90, en Madrid, en el madrileño barrio de Vallecas, conocido, por supuesto, en toda la ciudad. Un barrio humilde, un barrio trabajador, un barrio que dejaba atrás toda la epidemia de los 80, toda la epidemia, de las drogas, ¿no? Y vislumbraba un futuro alentador. Era un barrio en el que cada vez, parecía más seguro, dejaba atrás todos estos temas, se buscaba tranquilidad, ¿no? Había muchas familias simplemente trabajadoras que, lo único que querían es tener, su tranquilidad a la hora de llegar a casa. Pero algo no iba bien en la familia Gutiérrez Lázaro. El 14 de julio de 1991, Estefanía Gutiérrez Lázaro fallece. Y fallece en extrañas circunstancias. Se procede a hacer la autopsia y no encuentran una razón lógica a la muerte de Estefanía. Eso lo que conlleva, lógicamente, es una tristeza brutal, ¿no? Por parte del resto de sus hermanos, de su padre y de su madre. Totalmente destrozados, sin saber qué hacer, sin tener ganas, por supuesto, para salir adelante, pero lo tienen que hacer porque tienen más hijos. Y esto lo que conlleva es a un sinfín de fenómenos paranormales después de la muerte de Estefanía en extrañas circunstancias. Pero todo no se remonta a esto. Hay mucho más antes. Estefanía Gutiérrez Lázaro se empieza a comportar de manera extraña en años anteriores, concretamente un par de años antes, en el que, se empieza a hacer eco de todas el esoterismo que corría en esa época en todas las ciudades europeas, en especial en España. Había mucho interés por este tema. Y un día cualquiera, Estefanía, junto a un par de amigas en su colegio, deciden hacer la Ouija. La Ouija, lo explican muy bien sus hermanas, no es un juego. Se vendían prácticamente como cromos en cualquier kiosco, pero no es un juego. En una sesión de este tipo, Estefanía, estando con dos amigas más presentes en su escuela, empiezan a hacer una sesión de Ouija. La sesión va bien, empiezan a preguntar, la Ouija se empieza a mover, hasta que de repente, con la puerta cerrada, que estaban ellas tres, se abre de golpe y aparece en el marco de la puerta una profesora del colegio. En ese momento, las chicas, asustadas, sueltan el dedo del vaso y el vaso se rompe. Sale disparado hacia una pared y del propio tablero de Ouija empieza a aparecer una especie de humo negro. Algo en estado gaseoso. De entre las tres chicas que había haciendo la sesión, misteriosamente ese humo negro empieza a ascender y empieza a introducirse en las vías nasales de Estefanía. Muchos dicen que después, entre ellos amigos, por supuesto sus padres, sus hermanos, dicen que después de ese acontecimiento, Estefanía Gutiérrez Lázaro no volvería a ser la misma. Después de este acontecimiento, Estefanía cambia
cambia su personalidad, cambia incluso su manera de ser, sus métodos, sus hábitos. Ya empieza a no salir tanto con sus amigas, a separarse un poco de su círculo social y empieza a hacer cosas bastante extrañas. Cuenta a su hermana, por ejemplo, que dormía con ella todas las noches en camas separadas en la misma habitación, que muchas veces en mitad de la noche empezaban a sonar puertas, armarios, moverse, pasos por el pasillo. Ellas dormían con la puerta cerrada y por el cristal de la puerta veían sombras pasar de un lado a otro. Incluso a veces veían como el propio pomo de la puerta empezaba a abrirse. No había nadie al otro lado. Una noche, Estefanía entra en una especie de trance extraño, se levanta en posición vertical, se sienta sobre la cama y empieza a tener una especie de trance muy raro. Cuenta a su hermana que se le pusieron los ojos en blanco, se puso a mirar al techo, con las manos cruzadas, con las manos abiertas, los brazos en posición horizontal, y empezaba a hablar en algo inaudible, en un idioma extraño, desconocido en ese momento para las hermanas. Esto, lógicamente, hay que imaginarse la situación de una chica pequeña viendo a su hermana mayor en esa situación. Ella cuenta que la intentaba despertar de ese trance y no podía entender lo que salía de su boca, aunque sí llegaba a comprender que estaba llamando a algo o a alguien. Este trance duraba 2 minutos, 3 minutos, no duraba más. Lo suficiente como para asustarse, sin ningún lugar a dudas. Hay que recalcar que esto no sucedió una vez, sino que fueron varias. Y, la situación llegó a ser tan extrema que muchas noches la familia Gutiérrez Lázaro no podía dormir por separado. Eran tantos los golpes, tantas las sombras que se veían por los pasillos, cruzando de lado a lado, los pomos abriéndose de la puerta, esa sensación de no estar solo, incluso cuadros rayados, quemados. La situación cada vez se estaba saliendo más de control y como medida cautelar, el padre de la familia decide que todos, a partir de ese momento, iban a dormir juntos en el salón de la casa. Simplemente cogieron los colchones de las camas y los situaron en el salón para que por lo menos, buscando la unidad familiar, podían dormir, entre comillas, más tranquilos. La situación llega a ser tan incontrolable que apenas pueden dormir, como es lógico. Hay un tema bastante extraño, hay una puntualidad a destacar, y es que estos fenómenos exclusivamente pasaban con la luz apagada. Entonces, simplemente dormían con las luces encendidas. Aún así, no cesaban, pero parece como que este fenómeno se tranquilizaba. La situación llegó a un punto en el que la propia Verónica, el día que fallece, le dice a sus hermanos que ella no va a durar mucho, que todo esto es por su culpa y que
esto se va a acabar porque ella va a morir. Al día siguiente, el 14 de julio de 1991, esta chica, Estefanía Gutiérrez, fallece. Fallece de forma muy, muy extraña. Esta manera de fallecer empieza a convulsionar de manera repentina, sin ningún tipo de enfermedad contrastada en ese momento, ¿no?, en el cuerpo de Estefanía. No tenía ni epilepsia, ni ninguna enfermedad que pudiera ocasionar estas convulsiones. Esto luego fue comprobado, ¿no?, por la autopsia. Y Estefanía fallece. Fallece un día repentinamente en su cama con estas convulsiones terribles. Y parece que el fenómeno cesa. Cesa durante unos días, hasta que todo vuelve a empezar otra vez. En este caso se intensifican más estos fenómenos paranormales, las sombras se hacen más grandes, más concurridas, son más las ocasiones en las que se pueden ver. Los armarios parecen totalmente encantados, se cierran y se abren estas puertas de madera, las puertas de la casa se vuelven locas a determinadas horas. Incluso hay que puntualizar un aspecto bastante llamativo. Y es que la madre de Estefanía tenía una foto suya en el salón. Bueno, pues un día que llegan a casa, la familia normal, se encuentran con que esta foto está en el suelo y lo más extraño de todo, la foto está quemada. Pero hay una cosa curiosa en todo este asunto, y es que la foto está quemada solamente por dentro. Lógicamente, esta fotografía de Estefanía estaba en un marco de cristal con los bordes de madera y el marco está impoluto. Lo único afectado es la fotografía de Estefanía, que parece realmente quemada por algo que no afectó al propio marco. Cosa curiosa. Una noche bastante... pues nos podemos imaginar la tensión que tenía que sufrir esta familia. Ya había fallecido Estefanía Gutiérrez y el padre, harto totalmente de estos fenómenos, ya eran inaguantables. No se podía vivir en esa casa, pero era la única que tenían. Y entonces decide llamar a la policía. Os podéis imaginar, al otro lado, un agente de la autoridad, cómo recibe este tipo de llamadas. No era una noche concurrida, por eso quizás fue atendida, porque normalmente estas llamadas son pues objetivo de maleantes, de bromistas, que simplemente quieren fastidiar, gastando una broma. Pero esto, en este caso, no fue así. Y el agente le notó tan alterado al hombre que hacía la llamada, que en este caso era el padre, que, decidió mandar a una patrulla a esta casa. En esta patrulla iba un inspector de la Policía Nacional, rango a destacar dentro de esta propia policía, y, llegan a la casa. Al principio sube este inspector junto a dos agentes más. Llegan al salón, le empieza a contar el padre, el inspector al principio, y pues os podéis imaginar la escena. Es una escena dantesca, ve los colchones ahí tirados en el salón, una familia con una cara desencajada. Pero ocurre algo. El padre le dice que estos fenómenos solo ocurren si la luz es apagada. Ante esto, el inspector, puesto que ya se había presentado en la casa, decide aceptar, apagó las luces. Y en ese momento, todo tipo de sucesos empezaron a ocurrir.
el inspector se fija en un armario que hay en el salón y comienza a ver cómo lentamente empieza a abrir. Se empieza a abrir lentamente, pero no le da más importancia. Quizás fuera algún tipo de corriente, corriente de viento, podría ser. Aunque las ventanas sí que le extrañó, porque estaban totalmente cerradas. De repente, esa misma puerta de armario pega un batacazo abriéndose de una forma tan violenta que entonces en ese momento el inspector entendió absolutamente todo y comprendió que todo lo que decía la familia era completamente real. Escuchaba unos golpes, iban a la habitación de la que parecía proceder este sonido, no encontraron absolutamente nada. De repente, estando en esta habitación, el inspector escucha un sonido, un estruendo inigualable. Va a ver qué ha pasado. ¿Qué es esto? Esto no puede ser. No puede ser real lo que me está ocurriendo. Y se encuentra un crucifijo dado la vuelta con la cabeza de Jesús cortada. En ese momento, varios agentes que acompañaban al inspector decidieron salir de la vivienda y bueno, todo quedó ahí, sino porque fue el primer expediente policial en el que se confirma, se plasma a puño y letra del inspector de la Policía Nacional que algo ahí está ocurriendo, que han visto algo que no puede ser real, que lo han visto por sus propios ojos, que no es nada que le hayan contado, que él mismo ha podido ver estos fenómenos paranormales y lo plasma en este expediente, que a día de hoy sigue dando mucho de qué hablar. Esto ha sido el Expediente Vallecas.